Buenas noches, amigas, amigos. El día de hoy vamos a subir otro video bastante interesante relacionado al tema de la democracia de excepción. Pero antes de ello, yo soy muy poco y creo que a veces cometo el error de poderles mostrar muchas de las ocasiones de dónde empieza a tomar yo la base para poder ir sacando la información, pero no nada más es obviamente extraer la información, sino investigarla en internet o en algunos medios de comunicación. Fíjense que estos días que pasaron, eh, les estaba mostrando que había leído este libro que se llama Una economía alternativa para México. Es un libro precioso, es un libro muy interesante que ya tendremos la oportunidad de platicar. Posteriormente termino de leer ese libro y me regalan este que se llama Por una Cuarta República. También es un libro muy interesante que el profe Beto Anaya, nuestro máximo líder y comisionado del Partido del Trabajo, nos hizo el honor de escribir estas letras y la verdad es que este libro está fascinante. Y posteriormente, bueno, para poder ir entendiendo el contexto de nuestra geopolítica, yo tengo la costumbre de ir correlacionando mis libros. He tenido la suerte de que voy obteniendo libros, o compro mis libros, y de una u otra manera van correlacionados y ahora les voy a explicar por qué. Miren, por ejemplo, dentro de nuestro seminario internacional que tuvimos meses pasados en el Partido del Trabajo, me regalaron este que se llama Mensaje de Comunes al 25 Seminario Internacional de los Partidos y una Nueva Sociedad del Partido del Trabajo, ¿no? Para que ustedes lo vean. Este es un libro precisamente de cuál es el fondo de el tema que se vino dando en Colombia, básicamente con el tema de las FARC. Y este libro va correlacionado con este libro que ahorita en este momento estoy empezando a leer, que se llama Conocer la historia, capacita para la revancha. Es un libro de análisis crítico de la participación social política en Colombia. Miren, este es el otro libro, que es el que estoy empezando a leer. Sin embargo, el día de ayer terminé de leer un libro de Hugo Moldis Mercado. Él fue un excelente ministro de gobierno del expresidente Evo Morales, que se llama Democracia de Excepción y Democracia Emancipadora, la disputa estratégica. Miren, aquí está. Lo leí. La verdad es que lo leí como en 2 días y medio. Comúnmente, pues dependiendo obviamente del grosor del libro, hay unos que me tardan un poquito más por cuestiones laborales, otros me tardan un poquito menos. Pero este libro, ahorita, bueno, el de los comunes, como va correlacionado con este libro, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, pues primero leer y ya paso al siguiente libro. Yo digo que van correlacionados y he tenido la suerte de que siempre mis libros de otra manera se van correlacionando. Entonces, el libro de la democracia de excepción y una democracia emancipadora es un libro realmente muy impresionante, muy importante, porque resulta que nos explica con lujo de detalle
todo lo que ha venido sucediendo en Bolivia, ¿no? Estamos hablando que en Bolivia hay hasta antes de la caída de Evo Morales, estamos hablando que eran 14, 15 años de conflicto en Bolivia. Y sin embargo, nos explica con lujo de detalle Hugo Moldis de lo que se viene dando en materia de la democracia de excepción por parte de lo que sucede en el gobierno bolivariano. Ello significa que inicia la problemática primero con temas sustanciales como el imperio a toda costa busca la desestabilización de Bolivia, cómo empiezan ellos a tener serios problemas con el ejército, la policía y los grupos paramilitares. Aparte, estamos hablando que Estados Unidos, buscando las vías para derrocar al presidente Evo, empiezan un procedimiento muy fuerte con la clase dominante, la clase de dinero, a tal grado que llegan a formar partidos políticos, y estos partidos políticos al final, al no lograr lo que el pueblo ha decidido, lo que la ciudadanía ha decidido, lo que provocan es golpes de Estado. Estamos hablando que el gobierno de Evo Morales, con datos duros, reconocidos a su dolor por la Organización de Estados Americanos, ellos consiguieron que durante el proceso de 14, 15 años tuvieran un muy mínimo nivel de pobreza, un altísimo nivel de generación de bienes a raíz de la estatización del petróleo y del uranio. Recordemos, perdón, del litio. Recordemos que Bolivia es un país que es uno de los que tienen mayores yacimientos en el mundo de este mineral, que ahora se va a usar, ahorita con el cambio generacional en cuanto a materias, se va a usar para la creación de baterías, y ello permite que Bolivia digamos, se coloque en una parte sumamente importante del globo terráqueo, pero también es un importante aliado, entre comillas, de los Estados Unidos, porque lo que les interesa a los Estados Unidos no es la democracia propiamente en Latinoamérica, en el Caribe y Centroamérica. Y lo que le interesa es el negocio, el tener el control de todas estas partes de lo que corresponde a nuestro continente, y al final del camino es poder conseguir a diestra y siniestra lo que en un determinado momento necesita los Estados Unidos. Esto es que en Bolivia trabajaron todas las oligarquías, todos los monopolios, entre ellos estaba inmerso la Organización de Estados Americanos, estaba inmerso Europa, o los socios comerciales de Estados Unidos, europeos, porque lo que buscaron a toda costa fue iniciar un golpe de Estado, porque el gobierno de Evo Morales ya no estaba generando el recurso que en un determinado momento estaba generándose antes de la llegada de Evo Morales para los grupos poderosos económicos y que tienen muchas sociedades con Estados Unidos. Entonces, al final del camino, lo que sucede es que Estados Unidos
inicia un proceso de democracia de excepción, inicia un proceso de democracia emancipadora a conveniencia, y voy ahorita a decir por qué a conveniencia, porque logran derrocar a el gobierno de Evo Morales. Sin embargo, aquí el tema es muy importante recalcar. Sin embargo, recordemos que Evo Morales en las elecciones que se llevaron a cabo en Bolivia, tiene una diferencia entre el primero y segundo lugar de 10 puntos porcentuales. Esto es que él gana legítimamente. Sin embargo, para los intereses de los Estados Unidos, para los intereses americanos y la Organización de Estados Americanos, que está sometida con Luis Almagro al frente, está sometida a lo que digan los Estados Unidos, inician un proceso de descalificación muy serio, y ello permite que supuestas nueva procedimiento por parte de los colegios electorales se iniciara un proceso de nulificación de la elección, violentando la constitución plurinominal del Estado bolivariano. Entonces, ello lleva a que en ese momento el presidente Evo, para evitar que hubiera un baño de sangre, para evitar que hubiera mayor desgracia con los hermanos bolivarianos, toma la decisión de dar su renuncia como presidente constitucional de la República Plurinominal de Bolivia, renuncia todo su gabinete. Mas, sin embargo, con la alevosía y la ventaja, aprovechándose de todas las situaciones y las actuaciones que se llevaron a cabo a partir de la renuncia del presidente Evo, llega los partidos de derecha y ultraderecha, y se documenta en este libro que secuestran a familiares de la presidenta que estaba al frente de la Cámara de Diputados, y también secuestran a familiares del presidente de la Cámara de Senadores para obligarlos a dar su renuncia, y que ellos en un determinado momento, estoy hablando de la derecha y la ultraderecha, puedan tomar el supuesto control de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y ya a su vez de en ese momento poder dar entrada a la expresidenta y ahora presa Áñez, que ustedes recordarán que habló mal del presidente Andrés Manuel. Y lo que sucede es que también aquí se demuestra cómo violentaron a la constitución política del Estado plurinominal de Bolivia, y ello llevó a que se impusiera a la presidenta. Sin embargo, al momento que empiezan las revueltas en Cochabamba, básicamente, y en otros municipios plurinominales de Bolivia, empiezan el movimiento de los compañeros indígenas, obreros, campesinos. Empieza un movimiento muy fuerte de movilización, y al momento que empieza la persecución política contra todos los funcionarios, la ciudadanía toma la decisión y la determinación de combatir al ejército, a las policías, a los fiscales, a los ministerios públicos, y en consecuencia a los funcionarios de los partidos de derecha y ultraderecha en Bolivia, para que pudiesen convocar a nuevas elecciones. O sea, estamos hablando que el gobierno de Evo duró en promedio 15 años, y se dice, de acuerdo a los números que se están manejando, que tuvo un crecimiento exponencial, donde
en efecto, se disminuye al mínimo la pobreza, que todavía a hoy en la fecha se sigue combatiendo, pero lo más importante es que aquí el pueblo, la ciudadanía, toma la decisión y la determinación de convocar por medio de presión social al Tribunal Electoral y que éste a su vez lleve a nuevas pues, elecciones. Sin embargo, déjenme decirles que para poder llegar a la parte de proceso donde se están citando a nuevas elecciones, resulta que días subsecuentes a la caída de Evo Morales, pues ya se había consumado el golpe de Estado y la consumación del golpe de Estado fue tan grave que pues ya no hubo remedio y al final del camino pues se tuvo que dar la salida que todos conocemos, que vino a México junto con su vicepresidente y su hija y muchos funcionarios más que no fueron documentados en medios televisivos tradicionales en México, pero la mayoría de todos estos funcionarios vinieron a México, se dice que también fueron a Argentina, fueron a la Argentina y ahí fueron recibidos por la vicepresidenta Kirchner y a su vez otro mínima cantidad de funcionarios se fueron hacia Venezuela con el presidente Maduro. ¿Qué pasa? Pues muy simple, pues simple y sencillamente estamos hablando que el gobierno americano a su conveniencia logra crear las supuestas condiciones de democracia, más sin embargo en muchos países esa democracia se debilita, se cae, como lo que sucedió en Bolivia. A diferencia de Cuba, que Cuba se ha mantenido hasta la fecha con el régimen socialista. Quienes digan que Cuba es comunista, para empezar, pues nada que ver. Hay que poder ir entendiendo cómo se forman las estructuras de izquierda, hay que poder ir entendiendo cómo se forman sobre todo el tema de las estructuras que en un determinado momento nos pueden llevar a un socialismo y posteriormente a un comunismo. ¿Y por qué hablo del tema relacionado a Bolivia? Bueno, pues porque es muy importante entender qué es lo que ha sucedido en los últimos años en Bolivia. Esto es que la Organización de Estados Americanos tuvo que doblar las manos, Estados Unidos tuvo que doblar las manos y tuvieron que emitir un informe donde en efecto se reconocía la elección de Evo Morales y que había existido una diferencia del 10% de puntos porcentuales entre el primer lugar, que era Evo, y el segundo, un candidato de derecha. Se convoca un nuevo proceso, muy latente el tema de la guerra civil en Bolivia. A Estados Unidos no le conviene entrar a guerras civiles. Estados Unidos, como todos unos cobardes, toman la decisión, la determinación de echarse para atrás. Como dijo, ya hay que venerar esas palabras, hay que venerarlas. Las palabras que dijo don Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Eso lo dijo Porfirio Díaz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues Washington, como siempre, como unos auténticos viles, cobardes, rastreros, que están única y exclusivamente a la caza de acabar con países democráticamente. Los dolores de cabeza y las ronchas que le han salido a Estados Unidos es por el fortalecimiento del socialismo en Cuba, el fortalecimiento del socialismo en Venezuela y el fortalecimiento del socialismo en Nicaragua. Eso es lo que más le ha dolido a Estados Unidos, ¿no? Y lo que más le duele aún es la llegada del mercado chino también a estos tres países, a Nicaragua, la colaboración que ahora tiene directamente con Rusia, con el presidente Vladimir Putin. ¿Y eso qué implica? Eso le provoca muchas ronchas a los gringos, eso les provoca
mucho dolor de cabeza porque su mentada teoría Monroe de América para los americanos cada vez más se les va diluyendo de las manos. Pero también no podemos dejar a un lado que tenemos que tener mucho cuidado, porque Estados Unidos como gobiernos son unos zánganos hipócritas, son unos tipos que no cumplen porque al final del camino a ellos no les interesa en lo absoluto la buena compañía que se tenga de Estados Unidos con Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. A ellos lo único que les importa es seguir teniendo el consenso de Washington, que son una serie de empresarios que ya dominan y determinan quiénes son los presidentes que van a ganar en Estados Unidos para que sus intereses puedan seguir fluyendo como a ellos les conviene. Sin embargo, déjenme decirles que Bolivia da un ejemplo enorme donde toma la decisión el partido MAS, donde en efecto ahí se encuentra Evo Morales, y lanzan a la candidatura del partido MAS a Luis Arce, un humilde profesor rural, y a David Choquehuanca como vicepresidente. David Choquehuanca tiene una característica muy especial. David Choquehuanca, Luis Arce es un maestro rural de las zonas o de una de las zonas que estaban levantándose económicamente en el gobierno de Evo y que habían logrado iniciar un proceso muy interesante de alfabetización a nuestros hermanos indígenas. Y David Choquehuanca viene también del movimiento de MAS y logra obtener un crecimiento muy grande y muy profundo en el tema de la economía boliviana. Entonces, ¿qué sucede? Que la fórmula se da con muchísima mayor fuerza y resulta que la Organización de Estados Americanos, impulsada por los apestosos gringos, porque no es otra cosa más que unos malhechores, rateros, sinvergüenzas, ellos se quejan porque el narco nosotros lo tenemos. Pero les voy a decir una cosa, y está documentado. Ellos se han encargado en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe de crear narcoguerras. Cuidado, esos son los gringos son sucios, son apestosos. Los gringos al final del camino no les interesa la ciudadanía, a ellos les interesa el dinero, son unos desgraciados. Entonces, gracias a ese movimiento, este humilde profesor, Luis Arce y David Cuchanganga, inician un proceso de campaña en Bolivia. A pesar de que el país estaba en una crisis, los partidos de los partidos de derecha y ultraderecha, así como aquí en México, el Partido Acción Nacional, resulta que estaban atacando y al momento que logran colocar a la usurpadora Áñez, el Tribunal Supremo Electoral convoca a elecciones y inicia un proceso bajo amenazas de toda la ciudadanía para que no votaran por Luis Arce y David Cuchaganga. Sin embargo, la gente más humilde, la gente más pobre, toma la decisión de salir a las calles a manifestarse. Y el día de la jornada electoral aplastaron, así como lo escuchan, aplastaron a los candidatos de derecha y de ultraderecha. Y se logra que Luis Arce y David Cuchaganga tuvieran una diferencia de votos superior al 35%. Esto es que el candidato más cercano a Luis Arce y David Cuchaganga obtuvo más o menos un promedio del 30
28% y Luis Arce logra el 55% de la votación general en Bolivia. Triunfa el movimiento, triunfan las bases, triunfa la ciudadanía, triunfa el pueblo y al final del camino los Estados Unidos tuvieron como siempre, como desgraciados cobardes, de echarse para atrás y aceptar con dolor de muela que ganó legítimamente el presidente Luis Arce y David Kuchaganga. Mas, sin embargo, déjenme decirles por qué hablo de una democracia de excepción, porque aún siguen latentes los movimientos que están queriendo llevar a cabo, en este caso, la Organización de Estados Americanos junto con Estados Unidos e impulsando junto con Europa e impulsando de manera indirecta a partidos de derecha y ultraderecha con candidatos que están llamando a la violencia y al final del camino lo que intentan hacer es crear una nueva desestabilización en Bolivia. Sin embargo, la llegada del presidente Andrés Manuel a nuestra presidencia de la República le dio muchísimo mayor fortaleza al Caribe, a Centroamérica y Latinoamérica en materia de partidos de izquierda. México está jugando un rol sumamente importante, está jugando un rol muy fuerte en materia de relaciones exteriores, porque al final del camino tenemos que entender que el hecho de que tengamos lo que antes era el Tratado de Libre Comercio y ahora es el Telecán o Telecam, no nos está llevando a ningún crecimiento. Y voy a poner un número nada más, un número. Las ganancias que se entendía que tenía que haber tenido México con la firma del Telecam llegan al 0.02% del Producto Interno Bruto. Esto es que quienes defienden el peñanietismo, quienes defienden la Calderón, quienes defienden la Fox, quienes defienden a Cedillo, quienes defienden a Salinas, resulta que el Telecam, el Tratado de Libre Comercio antes y ahora el Telecam, no le sirve a México para nada. No trae ni ganancias en temas económicos, pero tampoco hay ganancias hacia el extranjero en temas económicos. Significa que seguimos como si fuera un papel más. Porque algo de lo que se caracteriza Estados Unidos es que firma documentos, pero no los cumple. Entonces, ¿qué sucede? Pues estamos latentes. Todos los gobiernos de izquierda en Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe, obviamente contando a México, estamos muy latentes que empiecen a surgir problemas de intentos de golpismo. Y en México los temas de intentos de golpismo los está empezando Acción Nacional directamente, y hay que señalar a ese partido porque es un partido golpista. Yo la verdad no logro entender cómo la gente, viendo después de todo el sabotaje, la venta de la industria, la venta de los bienes, del saqueo a la nación, todavía haya gente que se atreva a votar por el PRI, por el PAN y por el PRD, y me extraña que en la Ciudad de México, siendo bastión, resulta que prefirieron darle el voto a esos candidatos cuando ahorita están haciendo fechoría y media. No es entendible que en México sigamos teniendo el gran problema de tener una memoria muy corta y que si ellos mañana nos empiezan a vender la idea que son los partidos reconstruidos y son los partidos donde se desgarran las vestiduras con la bandera mexicana, el gran problema es que no es verdad. Porque
No se imaginan ustedes los vínculos que estos partidos tienen con partidos de Centroamérica y del Caribe y en lo que son partidos de derecha y ultraderecha. Y vamos a poner el ejemplo, lo que hizo el Partido Acción Nacional con ese partido de ultraderecha de España, ¿no? Es un ejemplo muy claro. Entonces, al final del camino, aquí de lo que se trata es que nosotros tenemos la obligación de seguir impulsando y apoyando las políticas públicas que está llevando a cabo el presidente Andrés Manuel. Si no queremos volver a el despeñadero, si no queremos volver al calderoninato, si no queremos volver con las locuras de Fox, tenemos que seguir apoyando ello. Tenemos que trabajar para que en México no se dé una democracia de excepción o una democracia emancipadora, esto es, a conveniencia de lo que diga Washington, a conveniencia de lo que diga el consenso de Washington, y sobre todo tenemos que seguir fortaleciendo, seguir organizándonos como ciudadanos, tenemos que seguir organizándonos como pueblo, porque en el momento que estos ingratos, por medio del PAN y por medio de este grupo de fascismo llamado Frena, sigan intentando boicotear al presidente Andrés Manuel, por mucha popularidad que tenga, al final del camino van a empezar a hacer un hoyo, están ahorita haciendo un pequeño agujerito y va a llegar el momento que ellos van a empezar a recibir, y estoy casi seguro, el apoyo de Europa, el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de la Organización de Estados Americanos para que empiecen el proceso de tratar de tumbar al presidente Andrés Manuel. Y si no el presidente Andrés Manuel, al que venga. Entonces, estamos muy a tiempo de iniciar los procesos de organización y sobre todo los procesos donde nosotros los ciudadanos seamos llamados a las consultas populares y acudamos sin miedo, acudamos a la firma para que empecemos a iniciar los procesos de consolidación del presidente Andrés Manuel en nuestro país. Eso también nos lleva a que tenemos que estudiar el tema geopolítico. Les pongo realmente un pequeño ejemplo de lo que ha sucedido con Bolivia. La verdad es que el tema de Bolivia es impresionante, cómo el pueblo se levantó, cómo el pueblo despertó y cómo el pueblo le dijo a la oligarquía americana, le dijo a la OEA y a todos esos empresarios de derecha y ultraderecha que a ellos, a los indígenas, a los campesinos, a los obreros, no los iban a sacar del poder, porque el poder ahora correspondía a ellos y que ellos iban a decidir la forma y la manera de gobernar Bolivia y no un puñado de empresarios rapaces, de empresarios vulgares, como sucede en México. Y al final del camino hay que entender por qué a veces el presidente Andrés Manuel es tan arrebatado en decir y señalar de frente las cosas. No podemos criticar por criticar. Y les voy a poner el último ejemplo ya para cerrar este video. El grupito este de Frena, un grupo corriente, porque la verdad no tienen mística, no tienen tradición, no tienen historia, pues es simplemente un grupo fascista. Este grupo fascista mandó como su líder al estado de Tabasco a una inconforme venezolana y ya ha venido diciendo que el presidente Andrés Manuel es un autoritario y que se va a quedar en el poder y hace la comparación con Hugo Chávez, el general Hugo Chávez, y con Nicolás Maduro. Y déjenme decirles una cosa muy clara. Y perdón por lo que voy a decir. Sería muy tonta la gente, si cree y piensa que el presidente Andrés Manuel se va a reelegir de aquí a 6 años.
¿Y saben por qué? Por una razón. Porque la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no ha sido reformada en materia del régimen presidencial. La Constitución dice claramente que el presidente durará, porque hasta para eso Peña Nieto se robó meses, digo, no se pudo robar a su mamá porque no pudo, se robó meses, y ahora el presidente Andrés Manuel va a gobernar un promedio creo que de 5 años, 7 meses, 8 meses, y de ahí cambia la estafeta para el nuevo presidente constitucional. Entonces, para que vayamos entendiendo y le digamos a estos fascistas que para poder llevar a cabo un cambio en materia de ampliación de años del cargo presidencial, se necesita una reforma constitucional. Y quien no lo quiera entender de esa manera, discúlpenme lo que les voy a decir. Regrésense a la primaria y aprendan a leer y luego lean la Constitución y me dicen lo que quieran. Y es verdad, porque mucha gente dice, no la mayoría, mucha gente dice, es que el presidente se va a reelegir. Lean la Constitución, hombre. Caray. Es más, si no la quieren comprar porque no quieren gastar, no gasten, búsquenla en internet. Digo, pues, si para ver las novelas somos buenos, pues, imagínense entrar 2, 3 minutos a internet y poder abrir la Constitución y poder leer que en realidad no ha existido ninguna reforma en ampliación de término de los años que de materia constitucional se le dan o se le regalan al presidente de la República. Entonces, les pongo este ejemplo, digo, perdón compañeros, amigas, amigos, pero la realidad es que hay mucha gente que dice que el presidente se va a reelegir como Maduro. No, 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 no. El único que en su momento logró hacer ese tipo de triquiñuelas y que al final del camino le costó el exilio en Francia fue el presidente Porfirio Díaz. Porque el presidente Porfirio Díaz cambió la constitución a su gusto, porque al final del camino él era el único que determinaba y decidía en el Congreso de la Unión y obviamente en el Poder Ejecutivo. Y sin embargo, les costó le costó la salida para el exilio en Francia. Entonces, les platico, les cuento un muy mínimo fragmento. La verdad es que los libros están fascinantes. Les comento, ahorita estoy leyendo este otro libro que se llama Conocer la historia, capacita para la revancha, que es un tema de participación sociopolítica en Colombia. Colombia también es un estado de excepción donde los Estados Unidos de América ha influido mucho para que los movimientos progresistas de izquierda no lleguen, pero todo esto se debe a que esos grandísimos granujas, a excepción de los maestros que llevan grandes ideales en materia de progreso de izquierda, que también son estadounidenses, a ellos sí no los meto en el mismo costal del neoliberalismo, pero al final del camino Estados Unidos no ha dejado de ser los mismos cómplices, no han dejado de ser los mismos cobardes, no han dejado de ser la misma nación de porquería que hasta el momento siguen siendo, porque a ellos no les importa ni el bienestar de nuestros hijos, ni el bienestar de nuestros nietos. Es más, no les interesa ni nuestro propio bienestar. A ellos lo único que les interesa son los negocios, la hipocresía de decir que son buenos hermanos, pero al interior de la CIA, de la DEA, del FBI, tienen grandes proyectos en contra de Centroamérica, Latinoamérica y del Caribe. Y no lo digo yo, lo dice precisamente los libros que uno viene estudiando, las investigaciones que uno viene estudiando. Yo les puedo dar nombres de expedientes que ha emitido la CIA, el FBI, el propio gobierno americano, de la forma y la manera como tratan los movimientos de izquierda en Estados Unidos,
porque vuelvo a repetirlo, lo que a ellos les interesa es el dinero y seguir controlando, sobre todo a Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Entonces, por eso les pido que ahorita no es año electoral, les pido que por favor meditemos el voto, no le demos un solo voto ni a Acción Nacional, ni al PRI, ni al PRD, en verdad, no les demos ni un voto ni a Movimiento Ciudadano, porque al final del camino Movimiento Ciudadano se viene protegiendo y se viene cuidando, pero ellos ya traen acuerdos y arreglos en el extranjero para que sean una posible alternativa de choque en contra de la cuarta transformación y lograr entonces sí la caída del presidente Andrés Manuel o la caída de alguien más. También Movimiento Ciudadano está haciendo su juego en Estados Unidos. No nos hagamos tontos, todo ellos lo hacen en lo obscurito. Nunca lo van a decir porque tampoco están tontos para decirlo. Entonces, si yo le pregunto, como decía el dicho, ¿no? Si le preguntamos al que mató la vaca, pues él nunca va a decir que mató la vaca, ¿no? Entonces, pues al final del camino, pues se tienen que esperar a que todo surja y todo salga por su propia inercia y el tiempo es el mejor amigo de todos. Entonces, ya el día de mañana, amigas, amigos, pues vamos a seguir platicando de otros temas. Yo quiero empezar una serie de videos diarios de cuál es la verdadera situación que se vive en todos los países del movimiento progresista de izquierda. En el seminario internacional que tuvimos aquí en la Ciudad de México, tuvimos la fortuna de platicar y estar muy de cerca con grandes guerrilleros, o exguerrilleros, grandes funcionarios de los que están creando los mecanismos para la paz en el mundo. Tuvimos contacto con embajadores coreanos, embajadores chinos, vietnamitas. Tuvimos contacto directamente con Evo Morales, con el expresidente Zelaya, también el derrocado por los Estados Unidos, porque él quiso cambiar la constitución para poder lograr y hacer unos acuerdos al interior de Honduras, y sin embargo también fue derrocado por los Estados Unidos. Grandes movimientos que se han venido dando. Ahí también viene el tema de la caída de Dilma Rousseff, del encarcelamiento injusto del expresidente Lula da Silva, y que hoy en la actualidad Jair Bolsonaro tiene en la penumbra en materia de pobreza, tienen la penumbra en materia de salud, tienen la penumbra en materia de economía, tienen la penumbra en materia deportiva. Jair Bolsonaro es un auténtico fascista también, y que al final del camino no dejaron que llegara nuevamente el presidente Luis Lula da Silva. Orgullosamente también en Brasil, ahí gobierna el Partido del Trabajo del Brasil, y bueno, al final del camino lo importante es seguir fortaleciendo las bases de nuestro movimiento progresista de izquierda y el fortalecimiento hacia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, amigas, amigos, ya no me quiero alargar más, realmente los invito a la lectura. En verdad, yo no dejo de insistir, digo con todo respeto que me merecen, en vez de estar viendo 1 o 2 horas las novelas que no dejan absolutamente nada, pónganse a leer, busquen libros interesantes y verán que les va a abrir el panorama geopolítico, y eso va a permitir tener muchísimo mayor entendimiento de lo que puede llegar a suceder en nuestro país, porque no estamos muy lejos de una intervención americana. Sin embargo, ahorita está parada la intervención americana desde la llegada del presidente Andrés Manuel, porque los Estados Unidos y Washington sabían que si no llegaba el presidente Andrés Manuel, nosotros nos encargaríamos, lo digo abiertamente, de iniciar movimientos pacifistas, ojo, pacifistas,
para que el movimiento de izquierda llegara al poder, porque ya era mucho lo que hicieron estos grandísimos desgraciados del PRI, del PAN, y ahora quienes levantan la cola del PRD. Es una lástima que el Partido de la Revolución Democrática se haya olvidado de los ideales tan importantes del ingeniero Alberto Castillo, se olvidó de los ideales tan importantes de Cuauhtémoc Cárdenas, de Ifigenia Martínez y de otros grandes maestros de izquierda que hoy en el Partido del Trabajo lo seguimos y al final del camino les rendimos un respeto grande a estos maestros porque nos enseñaron a pelear por el pueblo, para el pueblo y no servirnos del pueblo. Entonces, al final, amigos, es una lástima que el PRD se haya convertido en el levantaplatos o el lavamanos del Partido Revolucionario Institucional y del PAN. Y que una lástima que los panistas se olvidaron de grandes ideales, de un personaje insignia del Partido Acción Nacional y que también luchó por un proceso democratizador sin dejar de mirar a las clases humildes, a las clases obreras, que fue el Maquio Cloutier. El Maquio Cloutier, recordemos que al final de la elección de Carlos Salinas de Gortari en el 94, perdón, sí, creo que en el 94, ahí me corrigen la fecha, ahorita se me olvidó, toma la decisión y la determinación junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, junto con otros grandes personajes de la historia, de iniciar un proceso de presión para que las elecciones de Carlos Salinas de Gortari fueran anuladas y se llevara a un nuevo proceso. Y también el Maquio tuvo la enorme valentía de taparse la boca y no decir absolutamente nada porque su silencio tenía un costo. Y la realidad es que ese costo lo tuvo. En el PRI, una lástima enorme que hayan dejado los ideales del ingeniero, nuestro máximo general Lázaro Cárdenas del Río, Adolfo López Mateos, también por ahí se nos olvidan los ideales de Luis Donaldo Colosio, ya más reciente, y les puedo citar una serie de grandes revolucionarios. Recordemos que el último cachorro de la revolución, Adolfo López Mateos, un presidente que logró decirnos durante su sexenio que iban a llegar buitres para privatizar lo que en ese momento se estaba nacionalizando. Ahí está el PRI y sin embargo mucha gente sigue votando cuando se han llenado las bolsas de dinero, se han llenado, el Congreso de la Unión fue unido de ratas auténticamente al amparo del poder, al amparo de la ley y sobre todo porque cada reforma electoral les iba a representar una enorme cantidad de dinero. Pero no es una cantidad de dinero que fuera para ti o que fuera para mí o para beneficio de nuestras familias, no, era cantidades de dinero para beneficio de su propia familia y de ellos. En lo que tú y yo estamos en el transporte público librando los grandes asaltos, ellos en vehículos blindados y con guardaespaldas, porque ellos saben que llevan a la muerte a un lado por los negocios sucios que han hecho al amparo de la nación. Y es una lástima que sigan dándole vida a esos tres partidos cuando son los tres principales partidos que se han encargado de traicionar sus ideales estatutarios y lo más grave, de traicionar a la nación. Y si no, no es necesario salir a buscar en libros del extranjero todas sus traiciones. Creo que con el simple hecho de vivir en México, de ser orgullosamente mexicanos y de fijarnos de las traiciones que nos han hecho, es más que suficiente para que empecemos un proceso de evitar darle el voto a esos traicioneros. Creo que es muy necesario que ahora
el Partido del Trabajo, Morena, estamos demostrando verdaderamente cómo se gobierna en México y no necesitamos andar con guaruras, no necesitamos andar con carros blindados, porque así como tú y como yo podemos salir a comprar. Bueno, ustedes saben, mi vicio es el cigarro, yo tranquilamente salgo, compro mis cigarros, regreso y no necesito traer ni guaruras, ni muchísimo menos necesito traer vehículo blindado, porque al final del camino, mientras actuemos bien y sigamos actuando bien, nos va a llevar a un mejor país. Pensémoslo desde ahí, analicémoslo desde ahí. En serio, compañeras, compañeros, ya evitemos el voto al PRI, evitemos el voto al PAN, evitemos el voto al PRD, saquemos de las vísceras a esos grupos de empresarios rapaces que lo único que están haciendo es seguir queriendo aniquilar al país porque sus jugosos negocios ya no les funcionan. Y voy a poner el ejemplo. Ellos están en contra, no del presidente Andrés Manuel, están en contra de quienes hemos emitido nuestro voto por el Partido del Trabajo y el presidente Andrés Manuel. Porque ellos, cuando no hemos tenido para comer, ellos, lo que nosotros nos gastamos en una quincena, ellos lo ganan en 2-3 horas junto con la corrupción, y al final del camino a ellos no les importa si comes o no comes, si salimos o no salimos. A ellos lo que les importa es el dinero jugoso. Y pongo el ejemplo porque es exactamente lo mismo que sucedió en el tema Bolivia, y ahí el pueblo tomó la decisión y la determinación que ya esas minorías rapaces y asquerosas salieran de Bolivia. Y ya ahorita gobierna un humilde presidente, maestro rural, Ruiz Arce, junto con otro humilde funcionario, David Cochabamba, y están llevando a un término extraordinariamente grande, nuevamente, al empoderamiento de Bolivia. Si no, Evo Morales no hubiera durado 14 años en el poder. Es lo que debemos de entender. Los procesos no son inmediatos, son largos, pero se puede conseguir acabar con la pobreza. Y China, nuestro más grande dragón comunista, ya logró declarar que la pobreza quedó totalmente extinguida. Rusia, un país socialista, acaba de declarar que en un promedio de entre 7 y 10 años acaba con la pobreza total y a todos sus ciudadanos les está dando un nivel de vida que se merecen. Y Estados Unidos no declara absolutamente nada porque esos al final del camino están también creciendo gravemente en materia de pobreza y ya sus ciudadanos los tienen acabados, los tienen destruidos. Ellos prefieren que esos ciudadanos estén en lo más humilde y pobre que se puedan imaginar, y que son ciudadanos americanos, no nada más son ciudadanos que llegan de manera ilegal, son ciudadanos americanos. A ellos no les importa eso, a ellos les interesa el dinero, a ellos les interesa el poder. Recordemos que son minorías rapaces y al final del camino tenemos ya que expulsarlas de Latinoamérica, de Centroamérica y del Caribe. Bueno, pues muchísimas gracias, amigas, amigos, les agradezco mucho que hayan ustedes escuchado este video. Les pido de la manera más atenta que compartan este video, porque son videos instructivos, no destructivos, y que nos da una idea de cuál es nuestra verdadera situación geopolítica y el rol que juega México para los años venideros. Y como mexicanos nos debe de interesar mucho. Cuídense mucho, mañana empezaremos en otro video, estamos a la mejor disposición y al final del camino pues les deseo una bonita noche y gracias por escuchar. Muchas gracias y buenas noches.